En esta diapositiva aparece en forma gráfica y resumida cómo se trabaja en cada etapa de la programación dinámica. Recuerden que para cada etapa se arma una tabla que tiene como filas los estados al inicio de la etapa. Para ese estado se recorren todas las decisiones que son las columnas de la tabla, todo lo que se puede hacer, las acciones o decisiones, y en cada una se evalúa el valor de la función objetivo sumando dos valores. Uno, que es el costo inmediato, que es el costo asociado con ejecutar esa acción. Esa acción me deja en un estado de una etapa posterior que ya está resuelta y se coge el óptimo de esa etapa posterior y se suman esos dos valores. Eso es lo que se llama el cálculo de la relación recursiva. Empecemos con el ejemplo 2. La Organización Mundial de la Salud se dedica a mejorar la atención médica en los países subdesarrollados del mundo. En este momento vamos a tomar 5 brigadas médicas. Una brigada es un conjunto de varias personas. Pueden ser médicos, enfermeras, auxiliares. Entonces eso es lo que conforma una brigada. Y esas brigadas se van a repartir en 3 países. Entonces el Consejo necesita determinar cómo se asignan esas brigadas a esos 3 países para maximizar la medida de la eficiencia de las brigadas, y la medida es el incremento en el promedio de vida esperado en años multiplicado por la población de cada país. Miren entonces que los valores de la función objetivo se obtienen de multiplicar dos cosas: el incremento promedio de vida de cada persona multiplicado por el número de personas, porque los dos factores son muy importantes. Por ejemplo, si una brigada es capaz de incrementar a cada persona el promedio de vida en 5 años y ese país tiene 10 millones de habitantes, eso es mejor que incrementar el promedio de vida en 6 años en un país que no tiene sino 5 millones de habitantes, porque en el primer caso son 5 años por 10 millones, da 50 años millones de personas. En cambio, en el segundo caso serían 6 años por 5 millones de personas, entonces eso daría 30 años millones de personas. Entonces, las unidades, la función objetivo son años multiplicado por población. En esta tabla aparecen todos los datos del problema. Miren que es una tabla muy sencilla de entender. Las filas son el número de brigadas de las 5 que se le asignan a cada uno de los países que aparecen en las columnas. Por ejemplo, si yo asigno 0 brigadas a cualquiera de los 3 países, pues por supuesto la vida no se incrementa. Pero si, por ejemplo, asigno una brigada al país 1, la vida se incrementa en 45 miles de años por persona. Habíamos dicho que la unidad era multiplicar el incremento en años promedio de cada persona por la población, por el número de personas. Inclusive aquí no están en los años personas, sino en miles de años por persona. Es un cambio de unidad para no escribir tantos ceros. Si al país 2 le agrego una brigada, el incremento es 20 miles de años por persona. Siempre todo es miles de años por persona. Si al país 3 le asigno una brigada, el incremento es 50. No voy a seguir diciendo la unidad porque todos son miles de años por persona. Ahora, si yo asigno 2 brigadas al país 1, el incremento es 70. Miren que es mayor porque ya tiene 2 brigadas en lugar de 1. Miren que las tablas siempre son crecientes. Si le asigno 2 brigadas al país 2, el incremento es 45. 2 brigadas al país 3, el incremento es 70. Y así hasta el final. Por ejemplo, si asigno 4 brigadas al país 1, el incremento es 105 miles de años persona.
Al país 2, si se le asignan 4 brigadas, 110 miles de años persona, y al país 3, con 4 brigadas, 100 miles de años persona. Entonces queda entendido el significado de esa tabla. Lo que se pretende saber es cuántas brigadas se deben asignar a cada uno de los 3 países para que el número de miles de años persona de los 3 países sea el máximo posible. Este es un problema de maximización. ¿Cuáles son las etapas para este problema? Las etapas son los países, o sea, el problema tiene 3 etapas. Etapa 1, asignarle brigadas al país 1, etapa 2, asignarle brigadas al país 2 y etapa 3, asignarle brigadas al país 3. Las variables de decisión es el número de brigadas que se asignan al país N en cada etapa. Y los estados, miren que son un poquito curiosos, es el número de brigadas disponibles para asignarle a los países restantes. O sea, es el saldo inicial. Por ejemplo, cuando yo en la primera etapa le empiezo a asignar brigadas al país 1, ¿cuál es el saldo con que cuento? Pues 5, porque ese es el total de brigadas y todavía no se ha asignado nada. Pero a ese país 1 le, le agrego X1 brigadas, entonces el saldo que me queda para el país 2 es el saldo que tenía al inicio del 1 menos las brigadas que le asigno al 1. Igualmente, el saldo que tengo yo disponible para asignarle al país 3, el saldo inicial es el saldo que tenía inicial para el país 2 menos las brigadas que le asigné al país 2. En este diagrama aparecen los estados posibles para las 3 etapas. Miren que se arranca con 5 brigadas y en la etapa 1 puede quedar un saldo de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 brigadas para los restantes países. En la etapa 2, cuando le asigno al país 2, puede quedar un saldo de 0, 1, 2, 3 o 4 o 5 brigadas para el tercer país, y cuando yo termino la tercera etapa deben quedar de un saldo de 0, debe quedar un saldo de 0. ¿Por qué debe quedar un saldo de 0? Porque miren que las tablas son crecientes a medida que se asignan más brigadas, entonces no es posible que quede un saldo de brigadas sin asignar. Si fuera decreciente, lo cual sería muy raro, pues, porque decir que poner una brigada y que se obtenga menos función objetivo que con un número menor de brigadas, pues en este caso de médicos, pues sería como pensar en médicos que antes lo que hagan es matar gente. Ese caso no se da aquí porque miren que todas las columnas de la tabla tienen forma creciente para los 3 países. En esta diapositiva aparece el planteamiento matemático del problema. Miren que la función objetivo es maximizar para los 3 países, o sea, variando y entre 1 y 3, P sub i de xi. ¿Qué es P sub i? Es el valor del incremento de miles de años personas del respectivo país cogido de la tabla. Entonces yo lo que hago es sumar el incremento de miles de años persona de los 3 países, cuando a cada país le asigno xi brigadas. Y no hay sino una restricción, que es que la sumatoria de las asignaciones a los 3 países tiene que ser menor o igual que 5, porque hay 5 brigadas disponibles. Aunque habíamos dicho que por ser la tabla creciente
se podría poner estrictamente igual a 5. Al poner la menor igual a 5, estamos dejando abierta la posibilidad de que queden brigadas sin asignar, pero ya sabemos que eso no va a pasar, por lo que dijimos que las tablas son crecientes para los tres países. Y por supuesto existe la restricción de que los X sub I, las brigadas que se asignan al país I, tienen que ser mayores o iguales que 0 y enteros. Este problema se podría resolver por programación entera, pero lo vamos a resolver por programación dinámica. Si se resolviera por programación entera, las variables tendrían que tomar valores enteros. A un país no se le puede asignar 1.5 brigadas, tienen que ser números enteros. Entonces vamos a empezar a usar el algoritmo de programación dinámica hacia atrás. Recuerden entonces la ecuación recursiva general, que es calcular por fila para un estado inicial de la etapa todas las acciones y coger el valor de hacer esa asignación XN, que es lo que llama el costo inmediato, y eso me deja en un estado para una etapa siguiente que ya la tengo calculada como óptima. Ese asterisco quiere decir que es la óptima. En este caso particular, miren que es similar pero adaptada a la asignación de brigadas. El costo inmediato, en este caso, que es el incremento en los años, personas del respectivo país, es P sub n de xn, o sea, buscar en la tabla en ese país cuánto se incrementa la vida. Y eso me deja un saldo que es, miren, que es el saldo con que contaba antes de asignarle a ese país menos la asignación de ese país, y ese es el saldo para el resto de países, y obtengo el óptimo que ya lo tengo calculado porque voy hacia atrás. Es muy similar a la genérica. Miren que el estado final se alcanza al terminar la etapa 3 y que el F4 óptimo es 0. Recuerden que habíamos planteado la existencia de una etapa 4 que no existe, pero para no manejar dos situaciones, una que sí existe y otra que no, hacemos la hipótesis de que F4 es 0. La tabla para el tercer país, recuerden que siempre es trivial, es muy fácil por ser el último. Si yo al país 3, que es el último, llegara con 0 brigadas, ¿cuántas le asignaría? 0, porque no tengo nada. Si llego con una, hay que asignar esa una, porque recuerden que por ser las tablas crecientes no se pueden quedar brigadas sin asignar. Lo mismo hasta 5. Si llego con 5 brigadas para el tercer país, las asigno las 5 y el incremento de vida es el que se lee del tercer país, o sea, los valores que aparecen en esa segunda columna, que son 0, 50, 70, 80, 100 y 130. Miren que prácticamente esa es la misma tabla de datos del país 3. Y las dos últimas columnas, como se están asignando todos, entonces la asignación óptima es 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el valor de la función objetivo es la misma de esa tabla, porque no hay sino una alternativa, entonces no hay de dónde escoger. Esta es la tabla entonces de la etapa 3, o sea, la asignación de brigadas al país 3. O sea, hay que asignar todas las brigadas que lleguen, que dejen de saldo después de la asignación hecha a los países 1 y 2. Antes de armar la tabla completa del país 2, de la etapa 2, que es el país 2, miremos un caso particular. Por ejemplo, si yo llegara al país 2 con 2 brigadas, miren que si llego con 2, quiere decir que el país 1 tuvo una asignación de 3. Eso me dejaría con 2 para el país 2. Ese es el caso
particular que estamos viendo en este ejemplo, en este gráfico. Entonces, ¿qué alternativas, qué X tengo yo como factibles? Pues si llego con 2 de saldo inicial para asignar al país 2, o sea, a los países 2 y 3, yo podría asignarle al 2 0, 1 o 2, más no puedo porque no tengo sino 2. Entonces la primera flechita, la superior, miren que los estados son el saldo. Entonces la primera flecha es asignar las 2 y eso me dejaría con un saldo de 0 porque 2 menos 2 da 0. Si yo le asigno 2 al país 2, el costo inmediato es 45, no es sino leerlo de la tabla, y me quedan 0 para el país 3, ya ese lo leo de la tabla óptima de la etapa 3 que ya la tenemos y me da 0, entonces 45 más 0 da 45. Si yo doy las 2 brigadas, la segunda flechita con que llegó al país 2, le asigno 1 y me queda un saldo de 1, porque 2 menos 1 da 1. Asignarle 1 al país 2 me da un costo inmediato de 20 y me queda 1 para el país 3 y voy y busco el óptimo en ese país 3 en la tabla anterior y ese es 50. 20 más 50 me da 70. Y si yo le asigno 0 al país 2, miren que me queda un saldo de 2, que es lo que aparece en el último circulito, pero asignarle 0, entonces me da un incremento de 0 y voy y busco el óptimo de un saldo de 2 para el país 3 y es 70. Entonces 0 más 70 me da 70. Este es el gráfico entonces para el país 2 si llegara con 2 brigadas disponibles. En esta diapositiva aparece la tabla completa para la etapa 2. Recuerden que la etapa 2 es asignarle brigadas al país 2. Entonces, miren que las filas son los saldos con los que yo llegara después de haber asignado a la etapa 1, porque la 2 es la que está después de la 1. Y la solución que aparece en esta tabla sirve para la 2 y para la 3. Entonces, las filas quieren decir, si yo llegara a asignarle a la 2 y a la 3 con 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son las 6 filas, y le asignara lo que aparece en la columna, se tiene entonces el valor de la función objetivo total. Como hay tantos datos, miren que la tabla es muy grande, hagámosla, por ejemplo, para los números pares, para 0, 2 y 4. Entonces, si yo llegara con 0 brigadas para asignar a los países 2 y 3, entre otras cosas, eso lo que querría decir es que el país 1 se tragó las 5 brigadas, pues no me queda más que asignarle 0 al país 2 y por supuesto quedan 0 para el país 3 y la solución óptima es 0 y la utilidad es 0. Vamos ahora a la tercera columna. Si yo llegara con 2 brigadas para asignar a los países 2 y 3, que esa es la etapa 2, entre otras cosas, eso lo que querría decir es que el país 1 al país 1 se le asignaron 3 brigadas, entonces me quedan 2 para repartir entre los países 2 y 3. Entonces miren la solución. Yo al país 2, si llego con 2, le puedo asignar 0, 1 o 2. Miren que hay 3 alternativas en ese caso. No puedo asignar más porque no tengo sino 2 brigadas. Si le asigno 0, entonces la utilidad, pues recuerden que está en miles de años personas, es 0. Y si le asigno 0, me quedan 2.
para el país 3 y esa la leo en la tabla anterior y me da 70. Entonces 0 más 70 me da 70. Miremos ahora si le asignara 1, que es la columna 1 y la estamos combinando con la fila 2. Si le asigno 1 al país 2, la utilidad, no es sino leerla en los datos del problema, es 20. Y si le asigno 1, me queda 1 para el país 3, que la leo en la tabla anterior, que da 50. 50 más 20 da 70. Y la tercera opción es, si llego con las mismas dos brigadas, estoy en la fila 2, y se las asigno todas al país 2, entonces el incremento de vida es 45 y me quedan 0 para el país 3, porque si llego con 2 y se las asigno todas al país 2 no queda nada para el país 3, y el país 3 con 0 tiene un incremento de 0, entonces 45 más 0 me da 45. Están entonces explicados los tres valores de la fila 2, 70, 70 y 45. Ahora hagamos las de la fila. Si yo llegara con un saldo de 4 brigadas para asignar a los países 2 y 3 y empecemos a llenar por columnas. Si le asigno 0 al país 2, la utilidad, el incremento de vida es 0 y me quedan 4 para el país 3 y el país 3 con 4 lo leo en la tabla anterior que ya la tengo resuelta, me da 100, 0 más 100 me da 100, ese es el primer valor. Si le asigno 1, si de las 4 brigadas con que llego para los países 2 y 3 le asigno una al país 2, el país 2 con una tiene un incremento de 20 y me quedan 3 para el país 3 y el país 3 con 3 lo leo en la tabla anterior, me da 80, 20 más 80 me da nuevamente 100. Vamos a llenar ahora la columna del 3 en la fila del 4. Si le asigno 2, si llego con 4 brigadas para los países 2 y 3 y le asigno 2 al país 2, tengo un incremento de 45 y me quedan otras 2 para el país 3, que lo leo en la diapositiva anterior, en la tabla del país 3 que ya la tengo resuelta, me da 70. 45 más 70 me da 115, que es el valor que aparece en la cuarta columna con en la cuarta fila, perdón, con la columna del país, de asignar 2 al país 2. Miremos ahora la opción de asignar 3 al país 2. Seguimos con que llego con 4 y le asigno 3 al país 2. Si le asigno 3 al país 2, el incremento de vida es de 75 y me queda para el país 3 1, porque 4 menos 3 da 1. Voy y leo ese 1 en la tabla anterior y me da 50. Entonces 75 más 50 me da 125. Y la última, si llego con 4 para los países 2 y 3 y se las asigno todas 4 al país 2, entonces el país 2 con una asignación de 4 tiene un incremento de vida de 110 y el país 3 queda con un saldo de 0, porque si de las 4 le asigno todas al país 2, quedan 0 para el país 3. 110 más 0 me da 110. Miren que esos son entonces los valores de la fila 4. Miren que la tabla tiene lo normal siempre, o sea, la solución óptima, que es la última columna, y el valor de la función objetivo, el incremento de vida que sufren los países 2 y 3 juntos con esa asignación óptima al país 2. Miremos los valores de esas dos columnas. Miren que no es sino escoger el mayor. Por ejemplo,
la primera fila, si llego con 0, por ahí no hay alternativa, se le asignan 0 y la utilidad para los países 2 y 3 es 0. Si llego con una, miren que le puedo asignar al país 2 0 y me gano 50 o 1 y me gano 20 entre los dos países. Lo mejor es asignar 0 y ganarse 50 porque 50 es mayor que 20. Miren que esas son las dos últimas columnas. Si llego con 2 brigadas para los países 2 y 3, pues miren que entre 70, 70 y 45 hay un empate. Se pueden asignar 0 o 1, miren que es la última columna, y el incremento de vida en esos dos países es 70. Si llego con 3, miren que los valores en la tercera fila son 80, 90, 95 y 75. El máximo es 95, entonces debo asignarle 2 al país 2 y la utilidad, o sea, el incremento de vida es 95. Si llego con 4, recorro esa fila entre incrementos de vida de 100, 100, 115, 125 y 110. El óptimo es 125, que lo logro asignando 3. Y finalmente, en la última fila, si llegara con 5 a los países 2 y 3, si llegara con 5, recuerden que eso quiere decir que el país 3 no tuvo asignación de 0. Entonces, escojo en esa fila el máximo entre 130, 120, 125, 145, 160 y 150, y veo que el máximo es 160, asignándole 4 al país 2. En ese caso quedaría 1 para el país 3. Y tenemos armada entonces la tabla completa para el país 2. Miren que esto es resolver unos problemas hipotéticos, como he dicho yo. Por ejemplo, un problema hipotético es si uno tuviera 3 brigadas, que es la fila central, para repartir entre los países 2 y 3, ¿cuál es la solución óptima? Pues la solución óptima es asignarle 2 al país 2 y sobra una para el país 3. Y esa es la misma interpretación parecida para las 6 soluciones que aparecen en esta tabla. Construyamos ahora la tabla para el país 1. Aquí en la diapositiva aparece el gráfico incompleto y la tabla completa aparece en la diapositiva que sigue. Entonces, miren que se empieza con 5, necesariamente hay que empezar con 5. Como es el primer país y hay 5 brigadas, pues yo tengo disponibles las 5 brigadas para repartir entre los 3 países. Las 3 opciones que aparecen aquí en la diapositiva, que como les digo están incompletas, son asignarle las 5 al país 3, la segunda es asignarle 1 y la tercera es asignarle 0. Empecemos por la primera. Si de las 5 brigadas se las asigno todas al país 3, miren que si yo leo en la tabla inicial de los datos, el incremento de la vida es 120 por 5 brigadas al país 3 y me quedan 0 para los países 2 y 3, entonces 120 más 0 me da 120. La segunda opción, si de las 5 brigadas que tengo para los países 1, 2 y 3 le asigno una al país 1, el país 1 con una tiene un incremento de 45 y me quedan 4 para los países 2 y 3 que la leo en la tabla anterior, en la tabla de la etapa 2, y eso da 125, 45 más 125 da 170. Y la última opción de este gráfico es si de las 5 brigadas le asigno 0 al país 1, o sea, dejo todas las brigadas para los países 2 y 3, miren que el país 1 tiene un incremento, una función objetivo de 0 y quedan 5 para las 2 y 3 que lo leo en la tabla anterior que ya la tengo resuelta y me da 160. 0 más 160 da 160. Ahí hicimos entonces 3 de las alternativas. Miremos ahora la tabla completa en la siguiente diapositiva.
En esta tabla aparece la solución para el país 1 y en la parte de abajo ya la solución óptima. Empecemos por armar la solución para el país 1. Miren que no hay sino un estado posible, que es tener las 5 brigadas. Como es el primer país, entonces las 5 brigadas están disponibles. Las alternativas son asignarle cualquier cantidad de brigadas desde 0 hasta 5 al país 1 y dejar el resto, las que sobran, para los países 2 y 3. Empecemos a llenar entonces las columnas de esta tabla en orden. Si yo le asigno 0 al país 1, que es lo que representa esta tabla, ese país tiene un incremento de 0 y quedan 5 para los países 2 y 3, que la leo en la tabla del país 2 que ya estaba en la diapositiva anterior y me da 160. 0 más 160 me da 160. Si de las 5 le asigno una al país 1, el incremento es 45 y me quedan 4, que lo leo en la diapositiva anterior para los países 2 y 3, que el 4 para los países 2 y 3 da 125, entonces 45 más 125 da 170. La columna de asignarle 2 al país 1 da una utilidad de 70 y me quedan para los otros dos países 3 brigadas, que la leo en la diapositiva anterior. Eso me da 95, 70 más 95 me da 165. La columna del 3, si le asigno 3 al país 1, el incremento de vida es de 90, me quedan 2, que lo leo en la tabla anterior, me da 70, 90 más 70 me da 160. Si le asigno 4, si de las 5 brigadas le asigno 4 al país 1, el incremento de vida es 105 y me queda una para los países 2 y 3, que da, leyéndola en la tabla anterior, 50 de incremento de vida, 105 más 50 da 155. Y por último, si de las 5 brigadas se las asignara todas al país 1, el país 1 tendría un incremento de vida de 120 y quedarían 0 brigadas para los países 2 y 3, que tendrían un incremento de vida de 0, entonces 120 más 0 da 120. De acuerdo con esta tabla, pues como estamos maximizando, yo veo que el óptimo es el mayor de estos números, entre 160, 170, 165, 160, 155 y 120. El mayor número es 170, que se logra asignándole una brigada al país 1. Y ya con esto quedan armadas las 3 tablas. Recuerden que para armar la solución completa tengo que devolverme buscando en las tablas que ya tengo armadas. Entonces, con esta tabla yo puedo concluir que al país 1 hay que asignarle una brigada. Me quedan entonces 4 brigadas para los países 2 y 3. Voy a la tabla del 2, la tabla anterior, y el óptimo con 4 brigadas es asignarle 3 al país 2. Y si le asigno 3 y tenía 4, me queda una para el tercer país, entonces al tercer país hay que asignarle una brigada. Esa es entonces la solución óptima. Miren que en programación dinámica siempre pasa que la última tabla del proceso, que es la primera cronológicamente, la del país 1, la que está en esta diapositiva, me muestra el valor de la función objetivo, el incremento total de vida en miles de años, personas para los 3 países es 170.000 años personas, y la solución la tengo que armar devolviéndome otra vez por todas las tablas, que es lo que acabamos de hacer. Entonces la solución óptima de este problema es repartir las 5 brigadas de esa forma: una brigada para el país 1, 3 brigadas para el país 2 y una brigada para el país 3, con un incremento de vida de 170. Miremos un segundo ejemplo en la clase, o sea, un tercer ejemplo, si se tiene en cuenta
el problema de la ruta menos costosa. Es un ejemplo de distribución de científicos. Un proyecto espacial necesita investigar un problema de ingeniería para mandar seres humanos a Marte. Existen 3 equipos que analizan el problema desde 3 puntos de vista diferentes, o sea que los equipos trabajan en forma independiente. En las circunstancias actuales, la probabilidad de que los equipos 1, 2 y 3 fracasen es de 0.4, 0.6 y 0.8 respectivamente. La probabilidad de que los 3 equipos fracasen es 0.192. Miren que es el producto de esas 3 probabilidades, porque si trabajan en forma independiente, entonces la probabilidad de que los 3 fracasen es el producto de las probabilidades, y 0.4 por 0.6 por 0.8 da 0.192. Esa probabilidad se considera que es muy alta, porque si fracasan los 3, entonces fracasa el proyecto de esa investigación para mandar seres humanos a Marte. Entonces se debe minimizar la probabilidad de fracaso, para la cual se decide adicionar 2 científicos al proyecto. En esta tabla aparecen los datos del problema. Miren que la primera línea contiene las probabilidades de fracaso actuales, las que acabamos de dar, que es si se agregan 0 científicos. Entonces la probabilidad de que el equipo 1 fracase actualmente es 0.4, la probabilidad de que el equipo 2 fracase actualmente es 0.6, y la probabilidad de que el equipo 3 fracase actualmente es 0.8. Miren que el equipo 3 parece como el más malo de los equipos. Como tenemos 2 científicos que le vamos a agregar a los equipos y que hay que repartirlos en los equipos, miren lo que esta tabla nos dice. Queremos ver entonces cómo se distribuyen esos 2 científicos entre los 3 equipos. Entonces la primera columna dice, para el equipo 1, cuya probabilidad de fracaso actual es 0.4, si le agregamos un científico, la probabilidad se cae a 0.2. Y si le agregamos los 2 científicos, la probabilidad se cae todavía más, a 0.15, la probabilidad de fracaso. Para el equipo 2, cuya probabilidad de fracaso actual es 0.6, si se le agrega uno de los científicos a ese equipo 2, la probabilidad de fracaso se cae a 0.4, y si se le agregan los 2, la probabilidad de fracaso se cae a 0.2. Y para el equipo 3, que dijimos que era el más malo porque la probabilidad de fracaso es 0.8, si se le agrega uno de los científicos, la probabilidad de fracaso se cae a 0.6, y si se le agregan los 2 científicos de que se dispone, la probabilidad de fracaso se cae a 0.3. Con esa tabla, con esos datos de probabilidades de fracaso, entonces queremos ver cómo se deben distribuir los 2 científicos entre los 3 equipos. En esta diapositiva aparece la formulación o el planteamiento del problema, la definición de los términos. Las etapas son los equipos. Este problema tiene 3 etapas. Primera etapa, asignarle científicos o investigadores al equipo 1. Segunda etapa, asignarle investigadores al equipo 2. Y tercera etapa, asignarle investigadores al equipo 3. Las variables de decisión, recuerden que son las columnas de las tablas, son el número de investigadores que se asignan al equipo N. Y las variables de estado, miren que este problema es muy parecido al anterior de las brigadas médicas. Son el saldo con que se cuenta cuando se le va a asignar investigadores a un equipo, para ese equipo y para los restantes, como es siempre en programación dinámica. O sea que SN es el saldo inicial, el saldo con que se cuenta antes de la asignación al equipo N. Entonces miren que S1 es 2, cuando se van a asignar científicos o investigadores al equipo 1, pues yo cuento con los 2 que hay disponibles, porque el equipo 1 es el primero al que se le van a asignar. Cuando se le van a asignar científicos al equipo 2, miren que el saldo inicial es, digamos, el saldo final después de asignar al equipo 1. El saldo inicial del equipo 2 es el saldo final del equipo 1. Estas son las ecuaciones de balance de inventarios que las hemos visto
mucho en programación lineal. Entonces, el saldo con que se cuenta antes de asignar al equipo 2, como ya dijimos, es el saldo final del equipo 2, y el saldo final del equipo 2 es 2 menos los que se le asignaron al equipo 1. Igualmente, el saldo inicial del equipo 3, los científicos con que se cuenta cuando se le va a hacer la asignación al equipo 3, son los saldos que quedaron después de asignarle al equipo 2, y el saldo final del equipo 2 es S2 menos X2, o sea, el saldo inicial del 2 menos los que se le asignan al 2 son los que quedan después de asignarle al 2. En esta diapositiva aparece el planteamiento teórico del problema. Miren que vamos a llamar P sub i de xi la probabilidad de fracaso cuando se le asignan xi científicos al equipo i. Esos datos, esas probabilidades se obtienen de la tabla de datos inicial, y lo que vamos es a minimizar. Este es un problema de minimización, la probabilidad de fracaso, y como los tres equipos son independientes, la probabilidad de que los tres fracasen, que es la probabilidad de fracaso del proyecto, es el producto de las tres probabilidades. Entonces miren que es el producto de esos tres P sub i de xi variando i entre 1 y 3. Para entender cuáles son, por ejemplo, P sub 1 de x1, y es análogo para P sub 2 de x2 y P sub 3 de x3. P sub 1 de x1 es 0.4 si x1 es 0, si no se le asignan científicos o investigadores al equipo 1. P sub 1 de x1 es 0.2 si x1 es 1, si se le asigna un científico. Y P sub 1 de x1 es 0.15 si se le asignan los dos científicos al equipo 1. Miren que es tomar los datos de la tabla inicial. Así como lo acabo de hacer para P sub 1 de x1, se obtienen las probabilidades de P sub 2 de x2 y P sub 3 de x3, y recuerden que hay que multiplicarlas. Miren que esto es un problema no lineal porque tiene el producto de probabilidades, pero recuerden que la programación dinámica permite resolver problemas no lineales. Las restricciones son la sumatoria de los xi, o sea, los científicos que se asignan a los tres equipos tiene que ser menor o igual que 2, porque hay dos científicos adicionales para repartir entre los tres equipos. Miren que estamos planteando menor o igual que 2, pero como las probabilidades son decrecientes, disminuyen, con absoluta seguridad se sabe que se van a asignar los dos científicos, pero como está planteada la restricción, está dejando la posibilidad de que se quedaran científicos sin asignar. Y la otra restricción es la condición de no negatividad. Los científicos que se asignan, por supuesto, tienen que ser mayores o iguales que 0 y tienen que ser enteros. Yo no puedo asignar medio científico o 0.7 científico, sino que tengo que asignar un número entero de científicos a cada uno de los tres equipos. Vamos entonces a plantear el problema por programación dinámica hacia atrás, que es la que hemos estado viendo en el curso. En esta diapositiva aparece la ecuación de recursividad. Miren que como el problema es no lineal, es un producto. Entonces, la ecuación de recursividad dice, recuerden que hay un costo inmediato y un costo del remanente, que si yo tengo Sn, un saldo inicial de científicos para asignarle al equipo n en la etapa n, y le asigno xn de esos Sn, la probabilidad de fracaso de ese equipo, el costo C sub n, es P sub n de xn, que ya vimos cómo se calculaba en la diapositiva anterior, que lo sacó de la tabla de los datos iniciales. Es P sub n de xn. Entonces, como le asigné xn y tenía Sn, me quedan para el resto de equipos Sn menos xn, y voy y calculo el óptimo de asignarle al
equipo que sigue con los demás equipos. Acuérdense que cuando se habla de la etapa N+1 es el que sigue para el equipo que sigue y para los demás que hay de ahí en adelante. Entonces es el Fn+1 óptimo de Sn menos Xn. Vamos a arrancar entonces la etapa n igual 3 con el equipo 3. Miren que como ya habíamos dicho que Fn+1, que a la hora de la verdad no existe porque no hay, si la última es n, pues Fn+1 no existe, en este caso sería F4 porque hay 3 equipos y que habíamos dicho, la habíamos venido manejando como 0 porque sumar 0 es lo mismo que no sumar nada. Aquí hay que tener cuidado con eso, aquí el F4 no es 0 sino 1 porque como es multiplicando yo no puedo multiplicar por 0 porque entonces ese producto daría 0. Tengo que buscar lo que se llama el módulo de la operación de multiplicación que es el 1. Entonces el F4 óptimo es 1, no es 0 como en los ejemplos anteriores donde todo era sumando, sino que es 1 porque aquí la ecuación de recursividad es multiplicando. Para armar la tabla del equipo 3 debemos tener en cuenta que como las probabilidades son decrecientes a medida que se asignan más investigadores o científicos, entonces todos los dos científicos disponibles tienen que ser asignados. Entonces en la etapa 3, que es la última, los que queden hay que asignarlos. Entonces miren que el saldo, que son las filas, cuando yo llegue a asignarle científicos al equipo 3, yo puedo llegar con 0, 1 o 2. 0 si los dos primeros equipos se tragaron los dos científicos, 1 si los dos equipos 1 y 2 se tragaron un científico y 2 si los equipos 1 y 2 no utilizaron ninguno de los científicos. Miren entonces que si llego con 0, pues tengo que asignar 0 porque no tengo, y la probabilidad de fracaso del equipo 3 con 0 es 0.8. Si de los dos yo le asigno 1, miren que aquí el proceso de optimización, como siempre en los problemas de programación dinámica, es un problema trivial. Tengo que asignar ese 1. No hay de dónde escoger, no hay sino una solución factible, luego esa es la óptima. Entonces, si le asigno un científico al equipo 3, la probabilidad de fracaso es 0.5, y si le asigno 2, si llego con 2, tengo que asignarle los 2, y si le asigno 2, el óptimo es ese porque también es la única solución y la probabilidad de fracaso es 0.3. Esta es la tabla de la etapa 3, asignar científicos al equipo 3, y la vamos a empezar a utilizar en las tablas posteriores como es lo usual en programación dinámica. Miren que la ecuación recursiva está multiplicando por F4 que es 1, o sea que es P3 de X3. En esta diapositiva aparecen las tablas de las etapas 2 y 3, o sea, asignarle científicos al equipo 2, que entre otras cosas recuerden que quiere decir para el 2 y para el 3, y la etapa 1, que es asignarle científicos al equipo 1, que recuerden que quiere decir para el 1, para el 2 y para el 3. Miren que la relación recursiva, la ecuación recursiva está en el título de la tabla y es un producto. Recuerden que este problema es de producto de probabilidades y consta de dos términos. El primer término, P2 de X2, es la probabilidad de fracaso del equipo 2 si yo le asigno X2 científicos, que son, esos X2 son las filas de esta tabla, de la primera tabla, multiplicado por el saldo que me queda después de esa asignación. Si yo contaba con S2 y le asigno S2, me quedan S2 menos X2 para los que siguen de ahí en adelante, que son realmente solamente el 3, por eso es F3 de S2 menos X2, y es el óptimo. Ese óptimo se lee entonces de la tabla de la diapositiva anterior, de la tabla de la etapa 3. Entonces miren que es básicamente multiplicar P2 de X2, que es de los datos originales del problema, por el segundo término, F3 de C2 menos X2,
que se obtiene de la tabla anterior, el óptimo de la tabla anterior. Empecemos entonces a llenar esta tabla. Si llego, la primera fila, si llego con 0 científicos, eso lo que querría decir es que el equipo 1 utilizó los 2 científicos. La probabilidad de fracaso del equipo 2 con 0 científicos es 0.6 y me quedan 0. Si venía con 0 y utilizo 0, pues sigo con 0. Ese 0 para el equipo 3 lo leo de la diapositiva anterior, de la tabla anterior, que es 0.8 y me da 0.48. Llenemos ahora la segunda fila. Si llego con un científico, eso lo que quiere decir sería que el equipo 1 utilizó un científico y todavía queda uno para los equipos 2 y 3. Entonces, le puedo asignar 0 al equipo 2, la probabilidad de fracaso es 0.6 y me queda 1, porque si le asigné 0, todavía me queda ese 1 para el equipo 3, lo leo de la tabla anterior que es 0.5 y eso me da 0.30. Si llego con 1, todavía estamos llenando la segunda fila, y se lo asigno al equipo 2, la probabilidad de fracaso del equipo 2 con 1 es 0.4 y me quedan 0 para lo de ahí en adelante, para el equipo 3. La probabilidad de fracaso con ese 0 lo leo en la tabla anterior que es 0.8 y me da 0.32. Ahora llenemos la segunda fila. Eso lo que quiere decir es, si llego con 2 científicos para el equipo 2, que quiere decir para los equipos 2 y 3, y le asigno 0 al equipo 2, la probabilidad de fracaso del equipo 2 es de los datos originales, recuerden que este dato es de los datos originales, 0.6. Y me quedan 2, porque si venía con 0 y le asigné 0, me siguen quedando 2 para el equipo 3, lo busco en la tabla anterior, eso me da 0.3 y 0.6 por 0.3 da 0.18. Ahora la segunda alternativa, que es asignarle 1 al equipo 2. Entonces si llego con 2 y le asigno 1 al equipo 2, la probabilidad de fracaso asignándole 1 al equipo 2 es 0.4 y me queda 1, porque 2 menos 1 da 1, que lo busco en la tabla anterior donde encuentro que es 0.5, 0.4 por 0.5 me da 0.20. Y el último dato de la tabla, si llego con 2 para el equipo 2 y se los asigno todos al equipo 2, la probabilidad de fracaso del equipo 2 asignándole 2 es 0.2 y si me quedan 0 para el equipo 3, porque si traía 2 y se los asigno todos al equipo 2 me quedan 0 para el equipo 3, lo busco en la tabla anterior donde veo que es 0.8 y eso me da 0.16. Con eso queda llena la tabla 2. Y ahora viene el proceso de optimización, que es encontrar el mínimo. Recuerden que este es un problema de minimización. En la primera fila, pues no hay sino un solo dato, ese es el óptimo. Asignarle 0 al equipo 2 con una probabilidad de fracaso de 0.48. En la segunda fila, entre 0.30 y 0.32, el mínimo es 0.30 que se logra asignándole 0 al equipo 2. Y en la tercera fila, entre 0.18, 0.20 y 0.16, el mínimo es 0.16 que se logra asignándole 2 al equipo 2. Miren que eso, como he dicho, es la solución de unos problemas hipotéticos. Por ejemplo, si yo tuviera 0 científicos para asignarle a los equipos 2 y 3, lo mejor es asignarle 0 al equipo 2. Si yo tuviera un científico para repartir entre los equipos 2 y 3, lo mejor sería asignarle 0 científicos al equipo 2. Si yo tuviera 2 científicos para repartir entre los equipos 2 y 3, lo mejor es asignarle los 2 científicos al equipo 2. Ahora vamos a llenar la tabla del equipo 1, lo que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Miren que
no hay sino un estado inicial, como es el primer equipo, entonces yo cuento con los dos científicos que tengo para empezar a hacer la asignación. Entonces al equipo 1 le puedo asignar 0, 1 o 2 de los dos científicos. Miren entonces que el título es lo mismo que en la tabla 2, es el producto de un P1 de X1, el costo inmediato de asignarle científicos al equipo 1 que lo tomo de los datos iniciales del problema, y el saldo que me queda para el equipo 2 y los de ahí en adelante, que es S1 menos X1, el que tenía al principio, menos lo que le asigné al equipo 1, que lo leo de la tabla anterior, que es la que está en la parte superior de la diapositiva. Entonces, si llego con 2, empecemos a llenar pues esa tabla que no tiene sino 3 elementos. Si llego con 2 y le asigno 0, la probabilidad de fracaso del equipo 1 con 0 es 0.4. ¿Y cuántos me quedan? Me quedan 2, porque si tengo 2 y le asigno 0, me quedan 2. Y la probabilidad de fracaso óptima con 2 la leo de la tabla anterior, miren que es 0.16. 0.4 por 0.16 me da 0.064. Vamos a llenar el que está debajo de la columna, asignarle 1 al equipo 1 de los dos que tengo disponibles. Si le asigno 1 al equipo 1, la probabilidad de fracaso del equipo 1 es 0.2 y me queda 1 para los equipos 2 y 3, que lo leo en la tabla que está en la parte superior de la diapositiva. Miren que con 1 el óptimo es 0.3. Entonces 0.2 por 0.3 me da 0.06. Y si le asigno los dos equipos, los dos científicos al equipo 1, o sea, el equipo 1 dejó sin científicos a los otros dos equipos, la probabilidad de fracaso del equipo 1 con dos científicos es 0.15 y me quedan 0 para los equipos 2 y 3. Ese 0 lo leo en la tabla que está en la parte superior. Miren que el óptimo, que entre otras cosas es el único valor, es 0.48. 0.15 por 0.48 me da 0.072. El mínimo de esos tres valores es 0.06. Entonces ese es el óptimo. Acabo de encontrar el óptimo del problema. La probabilidad de fracaso total es 0.06 y se logra asignándole un científico al equipo 2. Ahora viene el proceso de encontrar la solución. Recuerden que la programación dinámica me da el valor de la función objetivo óptima, la probabilidad, que es 0.06. Ese es el óptimo del problema. Yo ya sé que la probabilidad de fracaso, agregando los científicos, como diga la solución, es 0.06, el 6%, pero no conozco todavía la solución. ¿Cómo tengo que distribuir los científicos para llegar a ese 0.06? Entonces tengo que devolverme caminando por las tablas para armar ese óptimo. Miren que en la última tabla vimos que al equipo 1 hay que asignarle un científico. Esa ya es parte de la solución parcial. Si le asigno 1 y tenía 2, para el equipo 2 me queda 1, porque 2 menos 1 da 1. Voy y busco con 1 en la tabla de la etapa 2 y me da que el óptimo se logra asignando 0 al equipo 2. Entonces, al equipo 2 hay que asignarle 0 científicos. Y si le asigné 0 al equipo 2 y traía 1, todavía me sigue quedando ese 1 para el equipo 3. Voy y busco en la primera tabla cuál es el óptimo para el equipo 3 si tuviera un científico y me da que es 1. Miren que con eso, recorriendo nuevamente todas las tablas, logro armar la solución. La solución a este problema es de los dos científicos asignarle 1 al equipo 1, 0 al equipo 2
y 1 al equipo 3, y con eso se logra la probabilidad mínima de fracaso de los 3 equipos. Y miren que se reduce bastante comparada con la que había al inicio del problema antes de asignar los científicos adicionales. La probabilidad se cae a 0.06 cuando inicialmente era 0.192, se reduce a menos de la tercera parte.